Bueno, hola. Primero agradecer a la profe Julia también y al comité organizador por invitarme, que pues llevo trabajando con la profe Julia a mi TFM y también me dio la oportunidad de estar en Jolín el año pasado. Y bueno, espero que les guste lo que les voy a presentar hoy y picarles un poquito la curiosidad de Colombia, que está aquí al otro lado del charco, como decimos allá. Bueno, primero contarles que en Colombia tenemos una diversidad cultural inmensa. Tenemos tradiciones que mezclan las costumbres indígenas, las costumbres españolas y las africanas. Y nuestro español es diferente al hablado aquí, pues fue evolucionando con el tiempo, incorporando palabras indígenas y bueno, siguió su propio camino. Pero hoy lo que les quiero contar es que en Colombia no solo se habla español. En Colombia se hablan más de 70 lenguas, 65 de ellas son indígenas. Algunos ejemplos son achagua, ticuna, huitoto y vará. También tenemos dos lenguas criollas, el palenquero, que se habla en la zona de San Basilio del Palenque, y el creole, que se habla en las islas de San Andrés y Providencia, que este es como una combinación del español y del inglés. Y además está el romaní del pueblo rom, el gitano y la lengua de señas colombiana. Aquí les tengo el gobierno de Colombia tiene este recurso que es un mapa sonoro de las lenguas indígenas y está el nombre de la lengua, su descripción, el departamento, la familia lingüística, el número de hablantes, el número de habitantes y su vulnerabilidad, que pues lamentablemente por diferentes cuestiones de Colombia y de políticas y de que estas comunidades son cada vez más pequeñas, hay muchas que están en peligro de extinción y unas que ya se han declarado extintas. Voy a leer una pequeña cita de Higinio Obispo, que es el secretario general de la Organización Nacional Indígena de Colombia. El idioma es el alma, la figura simbólica que enmarca el pensamiento, el conocimiento. Es la figura por donde usted expresa su pensamiento para generar las distintas posiciones, llámese políticas, sociales, culturales, espirituales. El idioma nos hace entender cuál ha sido la historia de nuestra vida. A través de ella se describen nuestras características, nuestros orígenes y quiénes hemos sido, cómo pensamos y cuáles han sido las definiciones de esos pensamientos. En suma, yo creo que la lengua hace parte fundamental de la vida de los pueblos indígenas. Y tristemente la realidad es que en Colombia no muchos saben que existe tanta variedad lingüística, tantas lenguas indígenas, porque es algo que no nos enseñan en el colegio. Muchas veces venimos a enterarnos hasta que entramos a estudiar a la universidad. E incluso en la universidad no es tanta la visibilidad. Yo estudié en la Universidad Nacional de Colombia y ahí teníamos dos materias selectivas, una de Huitoto y una de Guayú. Y en estas materias que estaban abiertas a todos los estudiantes, sin importar la facultad, se aprendía un poco de los idiomas y se aprendía también aspectos culturales de las comunidades indígenas que lo hablan. Y bueno, yo tuve la fortuna de estudiar en una universidad como la Nacional, es que ves esa diversidad de primera mano. Yo tenía no un compañero de clase, un compañero de la universidad que veía por el campus de la comunidad Tayrona en Santa Marta, y él siempre iba al campus con su traje nacional, o con su traje típico de la comunidad indígena Tayrona, y pues era algo muy bonito de ver. Y también la universidad intenta cómo crear esta conciencia de la diversidad cultural colombiana. Y hoy traigo algunos ejemplos, no hay muchos y les traje solo algunos, de literatura indígena. Primero, Briscoll, que su nombre en español es Antonio Joaquín López. Es el primer autor de origen indígena en publicar una novela en Colombia y nació en la Alta Guajira, que es al norte de Colombia, casi en la frontera con Venezuela. Un libro que escribió él es Los dolores de una raza y es una novela histórica sobre el indio guajiro. Luego tenemos a Berichá, que su nombre en español es Esperanza Agua Blanca. Es una escritora de la comunidad indígena Uwa y es de la comunidad Barrosa en Boyacá.
y en sus escritos ella conjuga la visión y la historia de su comunidad los Uwa, sus costumbres, sus relatos, y habla de su comunidad. Su libro, Tengo los pies en la cabeza, son unas cartas de denuncia contra la explotación de petróleo en territorio, porque como estas comunidades viven generalmente en zonas más rurales, y entonces tienden a sufrir mucho las consecuencias de la explotación minera, la explotación de petróleo, la violencia que hemos tenido en Colombia. Son las comunidades que tienden a estar más afectadas y eso también influye en que estas lenguas estén desapareciendo. Luego está Candelario Beso. Él es un poeta y traductor colombiano que nació en Mompox, en la zona de San Basilio de Palenque. Y su libro, Cantos Populares de mi Tierra, está disponible en PDF, si a alguien le interesa esto, si lo quieren leer. Y está en español y en palenquero. Está el libro completo. Y está aquí en palenquero y luego en español. Disculpa, Ángela, un pequeño inciso, es que yo capaz no lo sepan. San Basilio de Palenque fue el primer pueblo liberado de toda Sudamérica. Así. Pues yo, a ver, es que como casualmente yo estuve 10 años allí en San Basilio de Palenque y nos llamó mucho la atención porque hablan una cultura y un origen que es africano, porque tomaban a los esclavos de origen africano de manera ilegal, en contra de su voluntad, los llevaban a Sudamérica y bueno, y de ahí por supuesto todo el tema de la esclavitud, etcétera, pero ellos lograron armar una ciudad y mantener su cultura, su lengua intacta. Y es súper chocante en cuanto a eso, desde los rasgos étnicos, el lenguaje, todo, ¿no? O sea, sí. Es un pedacico de África en medio de Colombia. Y entonces ellos lograron tener la independencia antes que cualquier otro punto dentro de lo que es el continente americano. Y se sienten súper orgullosos de ello. Y bueno, y también se han estado haciendo proyectos para incluir las lenguas indígenas en la literatura infantil, para visibilizar, conservar esta cultura de estos pueblos para los niños. Entonces, estos 5 libros que les voy a mostrar son parte de un proyecto que se llama Maguared del gobierno de Colombia, con Funda Lectura, que es la seccional de IBI en Colombia. Y todos están disponibles en línea. No sé por qué no me sirvió. El primero es Una morena en la ronda, arrullos, juegos y relatos de las comunidades afrocolombianas. Y también incluye arrullos, juegos, relatos con que los papás, las mamás, los abuelos, las abuelas del litoral pacífico colombiano acompañan a sus bebés desde el nacimiento, durante la infancia, incluso la adolescencia. Y aquí están relatos de San Basilio de Palenque y del archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina. Y bueno, me parecieron recursos súper bonitos porque apoyan como esa diversidad que tenemos en Colombia. Entonces están así en la lengua y en la traducción en español. Entonces es una forma de mostrar a los niños y a las niñas lenguas indígenas de su propio país y que a la vez entiendan lo que se dice, y mediante el juego, mediante las rimas, mediante las canciones, pues son formas que han creado para poder transmitir esta diversidad. Otro de los libros es Patunca Cerruma, Duérmete pajarito blanco, de las etnias colombianas Piapoco, Arahuaco, Cametsá, Huitoto y Guayú, de diferentes zonas del país. Y también están las ediciones multilingües en línea, en el mismo formato que les mostré antes. Los arrullos de Jábamo
También son relatos, arrullos, cuentos, esta vez de las comunidades Nasa, Iga, Sicuani, Cacua y Totro. Y también en este incluyeron recuerdos de infancia de abuelas indígenas que ellas quisieron compartir para que hicieran parte de este proyecto. Aquí también está. Y están también en sus respectivas lenguas. Otro de los libros es Tiki Tiki Tai, y estos están escritos en español, en romanés o chipromani, que es de las comunidades romaníes de Colombia y de las comunidades de gitanos. Y finalmente, Patas de Armadillo y Dientes de Ratón es de los campesinos de Colombia, que también tienen sus diferencias culturales, sus diferencias al hablar, que por más que hablen español, pues tienen diferencias, tienen sus propios dialectos y tienen sus propias costumbres y relatos. Y Maguared, que es donde están incluidos todos estos libros, pues tiene muchísimos recursos sobre lenguas nativas, tiene audioteca, tiene juegos, tiene muchísimos recursos que han ido creando para lograr mantener esta diversidad cultural y pues mostrarle a los más pequeños que en Colombia hay una diversidad lingüística y bueno, que aunque esto no lo muestran en los colegios, en los colegios por lo menos de las grandes ciudades, entonces para los colegios de comunidades rurales, si tienen acceso a internet y si comparten estos recursos, pues es bueno para ellos verse representados. En un video que vi, un documental de Nat Geo sobre la película Encanto, los productores entrevistaron personas de las comunidades indígenas de Colombia que están representadas en la película y decían que para ellos era muy importante esa representación. Entonces esto también colabora con esa parte. Bueno, en el cine también está presente la lengua indígena. Esta es una película que salió en 2020, no se estrenó, solo estuvo en algunas salas de cine y incluso llegó aquí a España, pero según encontré solo estuvo en Madrid y en Barcelona en muy pocas salas. Y es la primera película que está en español y en lengua muisca. Y pues la lengua muisca fue declarada extinta en el finales del 18, principios del 19. Y la película trata sobre la época de la conquista y son dos hermanos muiscas que van buscando a su hermanita que fue secuestrada. Entonces esto lo lograron hacer Diego Yaya y Edison Yaya de Boyacá, que es la zona en la que vivían los muiscas, que todavía existen personas de su comunidad repartidas por Bogotá y algunos municipios de alrededor, como Sesquilé, pero ya no se habla la lengua, y lograron recrear la lengua mediante investigaciones que se han realizado sobre la cultura. Les traje aquí el tráiler para que puedan escuchar un poco de la lengua muisca. Ipkug Masiesusuka. Aika kuhubu, ashunuka emu saum shanunga shimun kansha. Inska Sashueva, Shagunga Kuhuk, Akuen Sashahan, Ipko Shakinga, Anansie, Asmuiska Ukushie, We Ahuskwa Mukutas, Chunsuas Espikinami, Shimuis, Ahuka, Shimukansuka. Traen
muisca masuisha, apsihuaca fan apkusan guo. Shikuk shitan sapkuak, huega kukukwak. Y bueno, más que nada quería traerles esto por mostrarles que se está haciendo, que en Colombia se están haciendo cosas para llevar las lenguas indígenas más allá de los territorios que se hablan y darles una visibilidad nacional, pero también internacional, ya que esta película pues logró llegar a algunos cines de aquí. Y bueno, mostrar que la lengua indígena no solo está para las comunidades, sino que también es importante que el resto de personas de Colombia vean que se hablan lenguas indígenas y llegar aquí y mostrar que la diversidad que tenemos en el país. Y por último, pues también lo incluí aquí, cuando estaba buscando información para esta ponencia, me encontré con este proyecto que hizo la Biblioteca Central para Ciegos de Chile, de audiodescripción de libro álbum para niños y niñas ciegos. Entonces me pareció bellísimo y me pareció que entra en la diversidad, porque después de todo también es diversidad, y también es importante que niños y niñas ciegos puedan tener acceso al libro álbum. Y justo este que traje es Camino a Casa. Es un libro escrito por Jairo Buitrago y Rafael Yocteng, ambos colombianos. Jairo Buitrago, escritor, y Rafael Yocteng, ilustrador. Este libro álbum, en términos generales, narra la historia de una niña que es acompañada por un león, pero ya uno analizando el trasfondo, pues habla un poco del conflicto armado y los desaparecidos que causó el conflicto. Entonces traje el libro álbum escaneado, que no está en tan buena calidad, pero para que lo puedan conocer, y también la audiodescripción. Hola, espero que estés muy bien y que tengas ánimo para escuchar la historia que te voy a contar. Su nombre es Camino a Casa y la escribió Jairo Buitrago. Esta historia tiene dibujos hechos por Rafael Yocteng, que yo voy a describir para ti. Solo quiero que la disfrutes. Este cuento comienza con unas huellas de niña y unas huellas de león. Una niña y un león caminaron juntos y las dejaron marcadas. ¿Comenzamos? Una niña ha salido de la escuela. Tiene su bolso, sus cuadernos y uniforme. Está en una plaza en la que hay un león enorme. Ella le ofrece una flor y le pide: ¿acompáñame de vuelta a casa? La niña quiere la compañía del león para tener con quién hablar y no dormirse en el camino. Está cansada, bosteza. El león camina a su lado y todas las personas que los miran quedan impactadas. Una señora grita de miedo. Un señor se desmaya y otro se cae de la impresión. Los padres alejan a sus hijos del león. Un niño le toma una foto. La casa de la niña queda lejos. Hay un largo camino que la aleja de la ciudad. Caminan entre botes de basura, ratas, vendedores ambulantes y personas pidiendo dinero en la calle. La niña se sube al lomo del león y así van más rápido que todos. Las personas quedan impresionadas, asustadas. Cuando pasan por una esquina, 2 autos chocan porque sus conductores se han impactado al ver a una niña cabalgando sobre un león en medio de la ciudad. Llegan a una guardería. Allí está su pequeño hermano. Su hermano es una guagua. El león la espera en la plaza del frente rodeado de gatos, mientras ella recibe a su hermanito con una sonrisa y ofreciendo sus brazos. Los 3 juntos entran al barrio. Desde las casas, las personas miran a los niños sobre el león y sienten miedo y asombro. Entran a la tienda donde ya no tienen más crédito. La niña pide comida. 2 bolsas llenas de pan, zanahorias, acelgas y otras cosas. El vendedor ve al león rugir con un aspecto malvado y le da a la niña las cosas sin cobrarle dinero. Se van a la casa.
El león y el hermano pequeño se sientan a la mesa mientras la niña termina de revolver la sopa. Lo hace parada sobre unos ladrillos porque es muy pequeña para llegar a la olla. Es una niña. Hay platos por lavar sobre el lavaplatos al que se le caen pedazos. La casa está muy vacía y helada. La niña le dice al león: si quieres, espéranos hasta que mamá vuelva de la fábrica. Felices la reciben alzando las manos cuando la ven acercarse. La mamá no se ve feliz, pero parece muy cansada y está flaca y triste. Puedes irte de nuevo si quieres, pero vuelve cuando te lo pida, le dice la niña al león, y el león se va. Esa noche, la madre, el hermano y la niña están acostados en la misma cama. La pieza tiene las paredes agrietadas y al lado de la cama, un pequeño velador y una lámpara. Bajo la luz de la lámpara hay una fotografía que la niña toma con ternura y una flor. En la foto aparece ella sonriendo junto a su mamá y su hermano pequeño. Todos están abrazados por su padre y sonríen. Su padre es alto y tiene una gran melena. Parece una melena de león. Junto al mueble hay una pila de diarios antiguos. El que está encima tiene un titular que dice: Familias de desaparecidos en 1985. Esta historia termina con unas huellas de niña y unas huellas de adulto. Una niña y un adulto caminaron juntos y las dejaron marcadas. Y bueno, con esto, más que hacer una presentación exhaustiva de todo lo que tiene Colombia, pues quería mostrarles la diversidad del país, la diversidad cultural y aprovechar que estaba esta audiodescripción para mostrarles un trabajo bellísimo de un autor y un ilustrador colombiano. Y espero que les haya gustado y que que sientan algo de curiosidad por conocer más de Colombia. Y gracias.